Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles al comité organizador la invitación nuevamente a este evento, ya es la quinta vez que vengo, y quiero también agradecer la presencia de todos ustedes en esta jornada. Como ya mencionó el doctor, vamos a hablar en estos primeros 10 minutos sobre estrategias farmacológicas y no farmacológicas para mantener el ritmo sinusal. Y bueno, lo primero que tenemos que decir es que la fibrilación auricular, como ya sabemos, es la arritmia más frecuente a nivel mundial. Se estima que un 1 o un 2% de la población del mundo es portadora de fibrilación auricular y que este número se va a incrementar para el 2050, por lo menos en Estados Unidos, donde llevan cifras de forma bien organizada. Además, la fibrilación auricular es importante hablar y tratar sobre ella porque está relacionada con diferentes eventos clínicos. Es así que esta arritmia está relacionada con un incremento del doble de la muerte en los pacientes que la portan, está relacionada con un incremento como factor de riesgo para accidente cerebrovascular 5 veces con respecto a las personas que no tienen fibrilación auricular, además con accidentes cerebrovasculares mucho más severos. Asimismo, incrementa la posibilidad de hospitalización en los pacientes con fibrilación auricular con una disminución de su calidad de vida y su capacidad de ejercicio, y en aquellos pacientes que hacen taquimiocardiopatía puede haber un descenso o una disminución de la función ventricular izquierda. Es bien conocido que existen condiciones clínicas asociadas o factores predisponentes con la fibrilación auricular. De estos, bueno, lo más frecuente es hipertensión e insuficiencia cardíaca, pero se habla últimamente también de factores de riesgo emergentes relacionados con esta entidad, y es así que se está hablando muchísimo de obesidad, de apnea del sueño y de enfermedad renal crónica. Con esta diapositiva no solo vamos a evaluar el curso natural de la fibrilación auricular, sino que también vamos a ver qué es lo que debemos o cuál debe ser nuestra estrategia terapéutica según el momento en el cual veamos al paciente. Y es así que en todos los pacientes con fibrilación auricular, obviamente deberíamos indicar anticoagulación una vez que hagamos la estratificación del riesgo embólico de ese paciente. En todos los pacientes deberíamos intentar controlar la frecuencia cardíaca y según la condición clínica con la cual cursa el paciente, pues debemos optimizar la terapia Upstream, de la cual se habla mucho últimamente. Pero en los estadios iniciales de la fibrilación auricular debemos de manera fehaciente buscar mantener a nuestro paciente en ritmo sinusal, y para eso contamos con básicamente 3 estrategias. Una de ellas es la cardioversión, bien sea su versión eléctrica o su versión farmacológica, y las otras 2 sobre las que siempre se discute mucho pues son la ablación y el uso de drogas antiarrítmicas. Y con respecto a estas 2 últimas, para eso traigo esta diapositiva, en la cual evidenciamos el beneficio claramente a favor de la ablación en pacientes con fibrilación auricular paroxística cuando se compara con drogas antiarrítmicas. Y esto se ve no solo con respecto al protocolo, la falla de tratamiento con respecto al protocolo definido, por lo menos en este trabajo publicado en JAMA en 2010, sino también con la presencia de arritmias auriculares sintomáticas y la presencia de cualquier tipo de arritmia. Esto se va a traducir en un incremento de la calidad de vida de los pacientes, pues se estima que a largo plazo un 65% de los pacientes con fibrilación auricular paroxística se mantienen asintomáticos y sin episodios de fibrilación auricular, y este porcentaje disminuye de forma más o menos ostensible en pacientes con fibrilación auricular persistente, probablemente porque son pacientes que tienen cardiopatía estructural, siendo 46% de los pacientes que van a estar libres de episodios de fibrilación auricular y asintomáticos. Sin embargo, aún en estos pacientes, está claro que la ablación en pacientes con disfunción ventricular izquierda puede provocar un incremento de la fracción de eyección y una disminución de los síntomas de insuficiencia cardíaca evidenciados por un descenso de los valores del péptido natriurético auricular. Con respecto a las drogas antiarrítmicas, estas son las drogas utilizadas, no me estoy refiriendo aquí al control de frecuencia, solo las drogas utilizadas para control del ritmo, y están subrayadas las que antes de toda esta situación que actualmente vivimos se conseguían de forma más o menos fácil en el país. La propafenona en su versión de 150 miligramos, que era para usar 150 a 300 miligramos 3 veces al día, y la miodarona, que usualmente nosotros la usamos a 200 miligramos 2 veces al día inicialmente y luego bajamos a 200 miligramos. Fíjense ustedes que esto es un poco por debajo de los valores que están establecidos. Nuestra conducta muy probablemente está relacionada con la gran cantidad de efectos secundarios asociados al uso de amiodarona a largo plazo. Y aún con estas drogas, fíjense ustedes que con la amiodarona, que es con la que se logra mantener el ritmo sinusal más largo tiempo, con una mayor eficacia a los 12 meses, esto llega a ser más o menos de un 70%, y con la propafenona llega a ser un poco mayor del 50%. Sin embargo,
a pesar de toda esta evidencia a favor de la ablación cuando se compara con las drogas antiarrítmicas, tenemos que hacer mención a que en las últimas guías de fibrilación auricular que fueron publicadas en el 2010 y actualizadas en el 2012, la ablación de fibrilación auricular sigue siendo una terapia no de primera línea. En los pacientes con fibrilación auricular paroxística se debe usar inicialmente primero fármacos antiarrítmicos, igual que en los pacientes con cardiopatía estructural, pero queda a elección del paciente y del médico tratante la posibilidad de iniciar como primera elección en ese paciente ablación por radiofrecuencia de fibrilación auricular con aislamiento de venas pulmonares. Pero de cualquier forma, por ahora es una terapia de segunda línea. Una vez que estas guías fueron, como ya les comenté, publicadas en el 2010, en el 2012 fueron actualizadas. Y en esa actualización básicamente se habló de nuevos anticoagulantes orales, pero se habló también de un nuevo fármaco para uso en cardioversión farmacológica. Con este fármaco no contamos en Venezuela, es el Bernacalam. Todos estos estudios hablan a favor de los buenos efectos o del efecto beneficioso del Bernacalam en la reversión a ritmo sinusal de los pacientes, siendo esto mayor del 50% en todos ellos y en buena parte de ellos mayor del 70%. Esto originó que salieran en las guías para el uso de fármacos antiarrítmicos para lograr cardioversión eléctrica, el uso de Bernacalam, como elección de primera elección, o sea, clase 1A. Y en pacientes con ciertas condiciones clínicas, tales como hipotensión menor de 100 milímetros de mercurio, que tuviesen un NIHA 3 o 4, que tuviesen un síndrome coronario agudo menor de 30 días, se podía utilizar o tuviesen una estenosis aórtica severa, se pudiese utilizar el Bernacalam de forma muy cuidadosa, pero siendo una indicación 2B. Asimismo, en estas guías se apareció como guías como tales, ya se había comenzado a hablar desde más o menos unos 10 años de la terapia Upstream, que está relacionada con aquellos fármacos que no tienen efecto antiarrítmico directo, que son fármacos utilizados en ciertas condiciones clínicas, pero que están asociados con prevención primaria, cuando evitan la aparición por primera vez de fibrilación auricular, y con prevención secundaria, cuando evitan la recurrencia de fibrilación auricular en pacientes en quienes se ha diagnosticado previamente fibrilación auricular paroxística o que han sido sometidos a ablación o a cardioversión eléctrica. Me devuelvo aquí un momentito y fíjense ustedes, este comentario realmente muy cortico está basado en esta referencia, y cuando revisamos esta referencia, que fue publicado un año antes, en el 2011, también en el Europace, con gente que trabaja en el Hospital de St. George en Londres, ellos publicaron en 2 meses consecutivos esto sobre prevención primaria y prevención secundaria, y vamos a revisar someramente esto. Lo primero es obviamente hablando sobre los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, bien sea inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o de los ARA. Realmente ha habido diferentes tipos de trabajos al respecto, pero lo que pareciera haber arrojado mayores beneficios en el uso de estos fármacos, tanto para prevención primaria como secundaria, es la presentación de 5 metaanálisis. Estos metaanálisis fueron analizados de acuerdo a la condición clínica en la cual se había realizado el estudio, y es así que donde mejores resultados se observaron fue en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Estos resultados no fueron tan alentadores, a diferencia de lo esperado, en los pacientes con hipertensión arterial, y fueron discretamente mejores en los pacientes con infarto del miocardio. Esto con respecto a prevención primaria. Todos dieron, sin embargo, excelentes resultados, aunque cuando lo veamos ahorita va a ser un poco mixto en relación con los pacientes para prevención secundaria, es decir, pacientes con recurrencia, posablación o poscardioversión. En particular, poscardioversión era este metaanálisis. Si revisamos lo que tenemos al respecto, con respecto a las estatinas, los estudios en líneas generales tienen resultados más bien mixtos. Solo hay un pequeño estudio prospectivo que es el ARMIDA 3 que evaluó y encontró beneficio en el uso de atorvastatina en pacientes con fibrilación auricular de primera aparición en postoperatorio. Y los metaanálisis, esto en prevención primaria, y los metaanálisis tienen, como ustedes ven, resultados mixtos con una reducción significativa de un 30 a un 32% en estudios observacionales y una reducción significativa en riesgo relativo de pacientes de fibrilación auricular postoperatorio.
Con respecto a prevención secundaria, una reducción de riesgo significativa del 13% en metaanálisis de estudios observacionales. Asimismo, con los PUFA, los omega 3 y este tipo de cosas, los resultados, si se quiere, son mixtos, no hay nada realmente contundente al respecto. No quiero dejar o terminar esta presentación sin hablar sobre estos factores de riesgo emergentes, tales como, por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño. Traigo a colación estas dos referencias. Uno es el Orbit-AF, es un estudio que se hizo con más de 10.332 pacientes, todos portadores de fibrilación auricular, de los cuales un 18% tenían apnea obstructiva del sueño, y estos pacientes fueron evaluados cuál era su comportamiento con y sin el uso de CPAP. Lo que se observó era que los pacientes con apnea obstructiva del sueño, cuando se comparaban con aquellos que no lo tenían, tenían una incidencia o tenían una tasa de hospitalizaciones mayor que los pacientes que no tenían apnea obstructiva del sueño, pero no había mayores diferencias con respecto a resultados cardiovasculares. El segundo estudio tiene que ver con el uso de CPAP en pacientes posablación, dando buenos resultados con el uso de esta terapia en estos pacientes. Con respecto a mis conclusiones, lo que es una interpretación, si me lo permiten, lo que quiero es mencionar que, bueno, como todos sabemos, la fibrilación auricular es una entidad con presente en una buena parte de la población del mundo. Deberíamos todos intentar mantener a nuestros pacientes en ritmo sinusal, tomando en cuenta que eso va a disminuir la morbimortalidad, y es una interpretación muy individual de mi parte creer que, tomando en cuenta los resultados que ha habido con respecto al uso de procedimientos de ablación versus drogas antiarrítmicas, probablemente esto va a cambiar en una población seleccionada. Un poco de eso va a hablar justamente Freddy, diciendo cuáles son los pacientes que se benefician y no se benefician de ablación, de fibrilación auricular. Muchas gracias.